Bueno, pues ya viene siendo hora que iniciemos con este tema del día de hoy, ¿no? Cristo íntimo y la muerte de los yoes causa. Vamos a estar pues tocando un tema bastante interesante. Vamos a estar hablando de el Cristo. ¿Sí? Y pues nosotros en este camino eso es lo que buscamos, lograr la cristificación. Solamente a través de la cristificación podemos nosotros pues eliminar, ¿no? Eliminar toda esa perversidad, la raíz de esa perversidad que hay en nuestro interior y podemos nosotros entonces luego unirnos a nuestro Padre. Recordemos que el Maestro Jesús decía que pues nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? Refiriéndose a él mismo como pues el Cristo, esa fuerza Cristo que todos nosotros podemos, estamos llamados a encarnar y pues luego lograr formar parte de lo que es ese Cristo universal o ese ejército de la voz. Y tal cual, como nos lo escribía pues el maestro Samael, ¿sí? Aunque pues el Cristo nazca 1000 veces en Belén, de nada sirve si no nace en nuestro corazón también. ¿Sí? Lo mismo igual que con la crucifixión, si ese Cristo no muere en sí mismo, simbolizando eso, la eliminación total de esos yoes causa que nosotros llevamos allí en nuestra psicología, en nuestro interior, pues de nada nos sirve a nosotros que conozcamos esa historia del Maestro Jesús y mucho menos nos va a servir que nos volvamos seguidores, ¿no? Férreos, seguidores o fanáticos de esa efigie del Maestro Jesús que nos han presentado. Porque pues esto de la cristificación es algo que nosotros tenemos que vivir en nuestro interior. El Cristo, como ya hemos aprendido, es una fuerza que nosotros pues tenemos que desarrollar y tenemos la capacidad de desarrollar, como lo decía el mismo Maestro Jesús. Si ustedes me siguen, podrán hacer esto y cosas más grandes, ¿sí? O yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, pero refiriéndose él a esa fuerza crística. Conviene que nosotros recordemos qué es el Cristo. ¿Sí? Cuando hablamos de Cristo nos estamos refiriendo al fuego. Recordemos que pues veíamos en la conferencia 28, donde hablábamos de ese Cristo universal, ese Cristo individual, pues aprendíamos allí que Dios es fuego. ¿Sí? Aprendíamos que pues a través de lo que es ese fuego, que es el elemento primario, se ha creado absolutamente todo lo que existe en este universo y en los demás universos existentes que hay pues en este espacio sin fin, ¿sí? Ese Cristo, ese fuego que tiene ese poder de crear, tiene ese poder de hacer que surjan los átomos, de que surja esa materia, pero también tiene el poder de destruir. Incluso aprendíamos cómo se dan los procesos de creación. Veíamos que ese Cristo universal está compuesto de pues incontable cantidad de Cristos, seres cristificados, seres pues ya autorrealizados y que cuando se iba a dar un proceso de creación pues estos seres salían eh, de ese absoluto a lo que es esa séptima dimensión o mundo logoico, allí se daba lo que es un desdoblamiento entre ellos mismos, ¿sí? Esa parte positiva, negativa, femenina, masculina de ellos mismos, porque estamos hablando de seres completos que ya tienen ambas polaridades, y luego se daba una unión donde surgía una tercera fuerza, y esa tercera fuerza que es el Hijo, pues es el Cristo, es el fuego, y ya veíamos cómo esa materia que surgía, pues ya luego era ordenada a través del verbo, ¿no? Allí pues intervenía lo que pues era la palabra. Pero vamos a encontrar también cómo pues en culturas antiquísimas se adoraba el fuego. ¿Sí? Allí también vamos a encontrar cómo Dios se ha presentado también a través del tiempo en esa forma ígnea, como fuego. Incluso en la misma Biblia lo vamos a ver. Vemos cómo pues a Moisés eh, eh, se le presenta a Dios, ¿no? Como esa zarza ardiente en ese monte, ¿sí? Vemos también cuando se habla del fuego del Espíritu Santo o como Juan, el Apocalipsis, pues que significa fin por el fuego, describe a Dios,
¿sí? Como eso, ¿no? Lo describe pues como fuego. Encontramos otros versículos en la Biblia, pero no tan solo en la Biblia, lo vamos a encontrar también en textos sagrados de otras culturas, cómo se adoraba el fuego y cómo Dios se presentaba como fuego, porque eso es Dios. Dios pues es un fuego, ¿no? Eso viene siendo pues ese Cristo, ese fuego que crea o que destruye según leyes, ¿sí? También vamos a encontrar pues cómo a través de la historia y en las diferentes culturas pues han habido diferentes Cristos. Y esto pues nos viene a mostrar que esto del Cristo, esa fuerza, pues no tan solo concierne a lo que fue el Maestro Jesús. Sí, el Maestro Jesús pues tuvo una tarea especial, ¿sí? Y fue la de vivir ese drama cósmico, vivir lo que todo iniciado debe de vivir internamente, pues este lo vivió con su vida para mostrar a todos, para abrir el sentido de la iniciación, de la cristificación y mostrar a todos pues el camino que un iniciado debe de recorrer para convertirse en lo mismo que él se convirtió, para convertirse pues en un Cristo. Pero sí han habido otros Cristos, ¿no? En otros tiempos, incluso contemporáneos. Por ejemplo, tenemos al maestro Samael o tenemos al maestro Rabolú. Hay otros Cristos que nosotros hemos escuchado de ellos que pues probablemente no sabíamos que son ya maestros, seres autorrealizados o Cristos, ¿sí? Que si Zoroastro, perdón, que si Mahoma, que si Krishna, que si Judas, también, eh, bueno, Judas de Iscariot, ¿no? También pues mujeres, porque el Cristo no es cuestión solamente de lo que es el género masculino. Por ahí teníamos a Santa Teresa de Jesús, también pues a Juana de Arco, que si Aristóteles, que si Platón también. Y lo bueno es que nosotros tenemos las herramientas para ir a comprobar. No es algo que nosotros tengamos pues que creer porque sí, sino que tenemos ahí esa herramienta del desdoblamiento astral que nos permite ir a comprobar la veracidad de esto, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, al Buda. Incluso vamos a encontrar que en muchas figuras de diferentes culturas importantes, muchos dioses que estos tenían, la historia de lo que para ellos era el Cristo, aunque tuviera otro nombre, pues es la misma, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, a Horus, que pues es uno de esos dioses de Egipto, que fue 3000 años antes de pues ese Cristo que nosotros conocimos, vamos a ver que nació un 25 de diciembre de una virgen en un pesebre, que su nacimiento fue anunciado por una estrella, que fue adorado por 3 sabios, que fue bautizado a los 30 años en el río Jordán, que caminó sobre las aguas, resucitó a Osiris, ¿sí? Tuvo 12 discípulos, fue crucificado entre ladrones y resucitó a los 3 días. Vamos a ver que esa pues es la misma historia de Mitra, por ejemplo, un dios de Persia que fue a los 1200 años antes de Cristo, ¿sí? También vamos a encontrar pues la repetición en la historia de Buda, perdón, que todos lo conocemos, Buda Gautama. ¿M? También la historia de Atis en Grecia, Zoroastro en Asia Menor, Dionisio en Grecia, Krishna en India. Y pues vemos algo muy interesante y es que todos estos son antes de Cristo, ¿sí? Antes pues de lo que nosotros conocemos como Cristo, ¿no? De que apareciera pues el Maestro Jesús viviendo ese drama cósmico en la vida pública. ¿Por qué? Porque aquí pues la historia que se está mostrando no es de pues un personaje, sino más bien de esa fuerza crística y todo eso tiene un significado. Incluso pues aprendemos más de ello cuando vemos la conferencia de la Navidad, ¿sí? Que allí se habla pues de ese nacimiento del Cristo y se explica todo eso, ¿no? De por qué pues nació un 25 de diciembre, por qué pues nace en un pesebre, nace incluso de una virgen, bueno, todo eso pues tiene su explicación, ¿sí? Bien, en la cruz, pues donde se llevó al Maestro Jesús, ¿no? A crucifixión, vimos que pues le pusieron allí un letrero y ese letrero pues habla acerca de la naturaleza de lo que es el Cristo. Sí se ha dicho y se ha tergiversado el significado de esa palabra
Se dice que esa palabra pues significaba rey de los judíos y nada que ver. Sí, la palabra pues que estaba escrita allí era INRI, que viene siendo un acrónimo de Ignis Natura Renovatur Integram, que significa el fuego renueva íntegramente la naturaleza. Sí, allí se habla pues de esa naturaleza del Cristo que viene siendo el fuego, que crea o destruye según leyes. ¿Sí? Bien, otra cosa que nosotros tenemos que recordar es que pues el Cristo, esa fuerza crística, está atrapada en cada uno de nuestros defectos psicológicos, está atrapada en cada uno de nuestros deseos, ¿sí? Cuando nosotros veíamos la conferencia número 44, pues allí aprendíamos acerca de esos tres demonios que nos llevaban a crucificar, a traicionar a nuestro Cristo de instante en instante. Y nuestro Cristo pues es eso, es la energía. Nuestro Cristo no se va a desarrollar si nosotros nuestra energía, nuestro fuego constantemente se lo estamos dando a los defectos psicológicos. Constantemente nosotros estamos complaciendo esos deseos que tenemos, ¿sí? Por eso veíamos que pues Judas, el maestro Judas nos dejaba una frase que dice, pues dichoso aquel que ve en mí la luz de mi maestro. ¿Qué significa esto? Dichoso aquel que ve en el deseo ese fuego crístico que está allí atrapado. Y lamentablemente nosotros de instante en instante, incluso sabiendo que son defectos los que se están manifestando, que estamos traicionando a nuestro Cristo, pues eso es lo que hacemos. Cedemos frente a los deseos y cuando cedemos frente al deseo, pues estamos alimentando el defecto psicológico. Allí le estamos dando nuestro fuego crístico y eso es lo que hace que un defecto psicológico crezca y que luego nos controle, que luego nos esclavice. Sin embargo, si nosotros hacemos lo contrario, si nosotros nos negamos a esos deseos, bueno, allí vamos a estar ahorrando energía, pero también vamos a estar liberando esa energía que está atrapada en ese defecto psicológico. Y es allí donde nosotros nos vamos a estar haciendo cada vez más dueños de nuestra voluntad, ¿sí? Dueños de nuestra fuerza. Por eso hay una frase que dice que el triunfo sobre la tentación es la luz. Si nos negamos a esos deseos, pues allí vamos a estar rescatando esa luz y ese fuego, esa sabiduría y ese amor que pues tiene atrapado ese defecto psicológico, ¿sí? Bien, para nosotros desarrollar lo que es ese Cristo individual, sí o sí tenemos que trabajar con los tres factores para la revolución de la conciencia. Aunque pues haya sido cercenado esa parte en torno pues en cuanto a lo que es la historia del Maestro Jesús, el Maestro Jesús hizo este trabajo trabajando los tres factores o desarrollando los tres factores para la revolución de la conciencia, ¿sí? Negándose a los deseos, eliminando esos defectos psicológicos, que ahí vemos el factor de la muerte psicológica, también pues trabajando lo que es el nacimiento espiritual para crear esos cuerpos existenciales del ser con quien fuera su esposa, que fue pues María Magdalena, y sacrificándose por la humanidad, enseñándonos a todos el camino hacia la cristificación, ¿sí? Por eso pues nos dejaba esa frase que decía que pues todo aquel que quiera venir en pos de mí, que pues tome, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Allí encontramos implícito esos tres factores. Niéguese a sí mismo, negándose pues a esos deseos, aplicando la muerte psicológica, tome su cruz. Recuerden que la cruz pues es un símbolo sexual, ese es el cruce entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Entonces ahí habla de esa práctica de suprasexo que nos permite crear esos cuerpos existenciales del ser y sígame haciendo alusión a lo que es el sacrificio por la humanidad. ¿Sí? Ese camino pues de la enseñanza, de mostrarle a las demás personas cómo también lograr lo que es la cristificación. Nosotros pues recibimos este conocimiento, se nos abren dos caminos, el camino del creyente y el camino del práctico. Si nosotros pues nos decidimos a practicar estos tres factores, pues vamos a comenzar a equilibrar nuestros centros, ¿sí? Vamos a cada vez más poder identificar, eliminar esos defectos, esos detallitos que se nos van manifestando durante el día, que van consumiendo nuestra energía y que mantienen nuestros centros en total pues desarmonía, en total desequilibrio. Cuando uno comienza
pues equilibrar esos centros, ¿verdad? Llegamos a ese punto, vamos cambiando las aguas, como ya hemos visto, llegamos a ese punto donde se da la prendida del fuego. Y recordemos que es allí cuando se prende el fuego, cuando iniciamos el ascenso por la primera montaña, que es la montaña que se le conoce como el Génesis. También recordemos que en ese momento pues la persona recibe su espada de plata, ya la persona se convierte pues en un iniciado de la logia blanca, una espada de plata que va a ir creciendo a medida que la persona pues vaya regenerando y creando los diferentes cuerpos, ¿sí? También pues allí nace una fuerza que se le conoce como el Moisés o el salvado por las aguas y es la fuerza que nos va a ayudar pues en la primera montaña, ¿sí? Bien, recordemos que en esa primera montaña, trabajando con esos tres factores, lo primero que vamos a hacer es regenerar cuerpo físico. Luego regeneramos el cuerpo vital, luego vamos a crear el cuerpo astral, luego el cuerpo mental y luego el cuerpo causal. Cuando esta persona llega a ese punto de crear el cuerpo causal, entonces se le va a presentar la elección del camino. Allí, pues el Lucifer le pregunta qué camino ha de elegir. El camino directo, que es el camino que nos lleva pues a esa cristificación y por ende a la autorrealización, o ese camino del nirvana, pues donde pasaremos a habitar dimensiones superiores, ¿no? Vivir con razas superiores, disfrutar del Dharma que hasta ese momento nos hemos ganado. Recordemos que por falta de revolución, de los 1000 que llegan a este punto de elegir camino, 999 eligen el camino del nirvana. Y con ello, pues traicionan, eso se considera como una alta traición, ¿sí? Traicionan a ese Cristo interior, porque se está a una decisión, ¿sí? De que el Cristo nazca, a una decisión de que el Cristo nazca y la persona, o 999 de 1000 que llegan acá, pues eligen el nirvana por miedo a aquellos que pues tienen que vivir en ese proceso de segunda montaña, que ya pues vamos a estar hablando de eso en unos momentos, ¿sí? Bien, en este punto pues se encarna el alma humana. Una persona que llega aquí se considera como humano ya. Antes de eso, nosotros lo que somos es pues animales intelectuales. Humanos cuando ya tenemos 5 cuerpos y vamos a decir que un 76% de conciencia despierta, ¿sí? Bien, entonces la persona encarna su alma humana. Si eligió el camino directo, entonces adquiere ese derecho de unirse con su alma divina. Aquí se da esa unión entre lo humano y lo divino, que simboliza también pues esa unión entre María y ese Espíritu Santo, ¿sí? Que fue pues la unión que se dio para engendrar a ese Cristo. Y efectivamente, pues a esa unión se le conoce como el matrimonio perfecto y de allí se va a gestar y va a nacer esa fuerza crística. Recordemos que en este punto, pues esa fuerza que nos acompañó en esa montaña conocida como el Moisés, pues ha de morir, representa lo que es el hombre viejo, ¿sí? Y cuando el Cristo nace, entonces inicia ese proceso o ese segundo gran trabajo que se le conoce como la segunda montaña. Cuando el Cristo nace, pues allí se vive lo que es esa Navidad del corazón también. El Cristo nace, ese bebé pues de oro hermosísimo. ¿Y dónde nace? Nace en un pesebre, en un pesebre que está lleno de animales. Lo mismo pasa, ¿no? Aunque pues este niño es hermoso, es perfecto, estamos hablando del Señor de perfecciones, pues nace en un pesebre, que somos nosotros. Esos animales pues vienen simbolizando los defectos psicológicos que tenemos y que el Cristo pues viene a erradicar de nuestra psicología, ¿sí? Viene pues a eliminar yoes que quedaron de esa primera montaña y también eliminar esos yoes de la traición y esos yoes causa. Este Cristo pues van a ser en los momentos más tortuosos y difíciles de la obra, ¿sí? Entonces, incluso pues tal cual como pasó el Maestro Jesús, lo ha de pasar este maestro. Por un tiempo pues tiene que esconderse porque pues el universo se da cuenta de que ha nacido un Cristo, ¿no? Maestros, pero también la logia negra, entonces van a querer desaparecerlo. Otra cosa también es que cuando esta fuerza crística nace, pues ese maestro, esa persona pues pierde totalmente su libre albedrío. Ya quien va a actuar, quien va a obrar a través de esta persona, pues es esa fuerza crística, que se va a hacer cargo de todos los procesos sexuales, instintivos, emocionales,
emocionales, mentales, ¿sí? Ya la persona pues pierde definitivamente ese libre albedrío. Y eso es lo que nos asegura un éxito en esta segunda montaña. El Cristo no es un traidor. Ya vemos que antes de elegir el camino directo, 999 personas pues traicionan al Cristo, ¿sí? Pero ya luego que el Cristo nace, pues es un éxito asegurado. Es ya asegurado que se va a lograr la autorrealización, ¿sí? Bien, el Cristo en esta segunda montaña pues va a llevar a cabo varios trabajos. Tiene, pues en primer lugar, va a seguir trabajando con esos tres factores para la revolución de la conciencia, pero tiene que crear esos cuerpos de oro, ¿sí? Porque ahora se necesitan cuerpos más puros para tolerar el voltaje del Cristo. Fíjense que cuando el Cristo nace, ni siquiera se posiciona como tal en la persona, sino que se pone allí pues a un ladito del corazón. Porque pues esos cuerpos que se crearon en la primera montaña, esos cuerpos solares, no tolerarían el voltaje del Cristo, ¿sí? Este Cristo pues va a ir creciendo de 7 en 7 y ahí estamos hablando pues esotéricamente. También tiene que pagar pues el karma de 7 existencias, no va a haber descanso en torno al karma, va a tener que pagarlo de contado, es decir, que va a ir eliminando defectos psicológicos en gran cantidad, porque imagínense la capacidad de autoobservación que ha de tener una persona que llega, pues un maestro, ¿no? Que ya llegue a esas instancias, pero asimismo tiene que ir pagando los efectos de esos karmas, ¿sí? Todos nuestros yoes pues deben karma. Aquí se le va a exigir a esa persona constantemente, pues, que vaya pagando a medida que va eliminando y constantemente tiene que presentarse con los señores de la ley para estar negociando esos karmas, ¿sí? Que si no se negociaran, pues no se pudiera hacer el trabajo porque es mucho lo que se debe, ¿sí? También pues tiene que matar los yoes causa, a esto se le conoce como limpiar los establos y también pues en principio se van a eliminar yoes que quedaron a medio salcochar, que se trabajaron pues ahí mediocremente del proceso de la primera montaña, ¿sí? Bien, vamos a ver pues un poquito del recorrido de lo que es la segunda montaña. Entonces aquí tenemos cuando pues nace el Cristo, ese bebecito, y pues trabajando con los tres factores se va, también otra cosa es que aquí pues el Cristo tiene que ingresar a las esferas sumergidas en el planeta Tierra. En la primera montaña se trabajaron esos yoes que están pues en nuestra psicología, pero hay yoes que son tan perversos, que tienen tanto calibre, tanto voltaje, que están pues metidos en las esferas del planeta Tierra, en los círculos dantescos. Y en esta segunda montaña pues el Cristo tiene que bajar voluntariamente a esas esferas e ir eliminando pues esos yoes o esos demonios que se encuentran allí, ¿sí? Bien, para lo que es la creación del cuerpo físico de oro, pues este maestro tiene que bajar a lo que es la esfera de la luna, ¿no? Entonces es allí donde se van a eliminar esos defectos que quedaron de la primera montaña ahí a medio salcochar. Luego, para lo que es la creación del cuerpo vital de oro, tiene que bajar a la esfera de Mercurio. Allí pues tiene que eliminar todo lo que queda de lo que es la personalidad y lograr lo que viene siendo pues el bautismo de fuego, ¿no? Como ya estudiamos en conferencias pasadas, ¿sí? Luego, pues tiene que bajar a las esferas de Venus, del Sol y de Marte para poder crear lo que es el cuerpo astral de oro, porque pues la temática es la misma. Con la energía liberada de esos defectos que se van eliminando, pues esa es la materia prima para pues hacer la creación de los cuerpos en esa práctica de transmutación sexual con la pareja, ¿sí? Entonces, cuando este baja a la esfera de Venus, pues tiene que enfrentarse a demonios, por ejemplo, del calibre de Algol, que es el demonio que está relacionado con las drogas y el alcohol, ¿sí? Cuando baja a la esfera del Sol, que allí encontramos pues el desequilibrio
encontramos los yoes derrochadores, yoes avaros, yoes de la codicia, pues allí tiene que enfrentarse con yoes del calibre de Mamón o de Lucifugo, ¿no? Mamón, que ese es el demonio del dinero, Lucifugo, que viene siendo pues el demonio de las apuestas. Luego pues cuando baja esa esfera de Marte, pues allí tiene que enfrentarse con demonios que pues están sujetos a 1500 y tantas leyes, no recuerdo pues el número exacto, ¿no? Recordemos que cada esfera pues está sujeta por una cantidad de leyes, ¿no? Que también pues viene representando el voltaje de esos defectos psicológicos. Cuando termina con esas esferas, entonces, bueno, allí pues crea lo que es el cuerpo astral de oro. Luego pasa lo que es la creación del cuerpo mental de oro y tiene que bajar a las esferas de Júpiter, Saturno y Urano. Júpiter pues va a encontrar los yoes tiranos. En Saturno pues va a encontrar esos yoes violentos, violentos contra natura, violentos contra el arte, violentos también contra Dios, contra sí mismo y contra los demás, sí, pero ya ustedes saben el calibre de esos yoes, de esos defectos psicológicos. Y pues cuando culmina con este cuerpo esotéricamente, pues vamos a decir que tiene 28 años, ¿sí? Entonces ahí vemos ese proceso de cómo crece de 7 en 7. 7, creación del cuerpo físico de oro. 14, creación del cuerpo vital de oro. 21, creación del cuerpo astral de oro. Y 28, creación del cuerpo mental de oro. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de la muerte de los yoes causa, como los vemos acá. Aquí vemos la pereza, aquí vemos la vanidad o el orgullo, la gula, la lujuria, la ira, la codicia y también la envidia. Estos defectos psicológicos se les conoce como los yoes causa o la raíz, porque pues esos son, a partir de ellos pues han salido la millonadas o trillonadas de yoes o defectos psicológicos que pues nosotros tenemos, ¿sí? Y si nosotros pues ya queremos erradicar de nosotros el ego completamente, pues hay que eliminar esas raíces. Si nosotros dejamos esas raíces, pues ahí va a volver a surgir el defecto, van a surgir más defectos, ¿sí? Es como cuando nosotros deshiervamos nuestro patio. Si nosotros dejamos las raíces de pues esas hierbas o las raíces de cualquier árbol, pues vamos a ver que prontamente pues comienza a salir, ¿no? Y comienzan a salirle ramas y comienzan a salirle, si es de flores, flores, si es de frutas, frutas, porque pues la raíz continúa allí. Y ese pues es el trabajo más importante, digámoslo así, que viene a ser el Cristo en esta segunda montaña. Eliminar esos defectos psicológicos de raíz. La causa, pues, de todo el ego, ¿no? Que nosotros tenemos, va a eliminar pues ese ego y la misma sombra del ego, ¿sí? Este proceso de eliminación de esos yoes causa pues inicia cuando se está dando lo que es la creación de ese cuerpo causal de oro, ¿no? Estamos hablando del cuerpo de la voluntad de oro. Y pues en esas instancias, este Cristo debe de ingresar a esa esfera de Neptuno, que es la novena esfera, ¿no? Allí se va a encontrar pues con los yoes de la traición y también pues con esos yoes causa. Vamos a decir que esto se da cuando pues ese Cristo tiene, digámoslo así, como 33 años, ¿sí? También pues hay que decir que es en este momento cuando pues ya esa fuerza Cristo puede penetrar completamente a ese maestro, ¿sí? Bien, en esas instancias pues este maestro tiene que vivir todo ese vía crucis. Todo aquello que el Maestro Jesús vivió, nos mostró allí con su vida, tiene que vivirlo internamente, tiene que pasar por ese mismo nivel de sufrimiento, por ese mismo pues nivel de presión. Incluso pues en la conferencia de la Semana Santa, pues allí hablamos un poquito más, ¿no? De todo ese proceso de Vía Crucis, de qué significa, por ejemplo, esos 5000 latigazos que le dieron, ¿no? Que vienen siendo esos 5000 deseos que nosotros tenemos. Pues durante el día,
y allí pues estamos castigando a nuestro Cristo. Veíamos que camino pues a esa cruz del Calvario pues habían tres caídas, ¿no? Que simboliza pues el descenso que tiene que hacer en cada una de las montañas, como pues una persona o se llama a una persona para que lo ayude en ese proceso de llevar la cruz. Y esto viene simbolizando ese cirineo, así se le conoce, pues esa persona que para el Cristo, pues ya lograr unirse, ¿no? Con lo que es el absoluto, tiene que dejar un discípulo, que es el que se va a hacer cargo de la enseñanza mundial, ¿sí? Vimos nosotros también en la conferencia, pues número 44, todo ese proceso se explicó de la traición, ¿no? De ese Judas, que es el deseo, de ese Poncio Pilatos, que es el demonio de la mente, ¿no? Que es el que busca la justificación para que esos deseos se manifiesten, y pues ese Caifás que fue el que orquestó todo, que viene siendo pues el demonio de la mala voluntad, ¿no? Que nos lleva pues ya a cometer la acción para traicionar a nuestro Cristo. Y todos ellos pues vienen llevando a al Cristo a esa crucifixión, ¿sí? También, pues algo muy importante es que pues este maestro tiene que pagar el karma duro, que se le conoce como los 8 años de Job. Ese karma duro, recordemos que no se negocia. Este karma pues se da o lo tenemos que pagar por esos delitos que cometemos contra el Espíritu Santo. Y los delitos contra el Espíritu Santo están relacionados con la fornicación. Y con ese mismo placer que nosotros fornicamos durante todas nuestras existencias, bueno, con ese dolor, pues también se ha de pagar eso, ¿sí? Entonces, pues esa persona va a tener que pasar por una enfermedad muy, muy dolorosa, muy dolorosa. Si ustedes ven la historia de Job, todo lo que Job tuvo que pasar, y bueno, ahí se mantuvo firme y haciendo pues la voluntad de Dios, ¿sí? Pero fíjense que esa enfermedad que tiene que pasar la persona, pues también sirve, o sea, sirve para que esos yoes causa vayan sacando la cabeza, ¿sí? Porque son yoes muy sutiles. Y a menos que la persona esté pasando por esas situaciones tan conflictivas, tan dolorosas, pues esos yoes ni se asoman. Entonces, pues ese tiempo, aparte de estar purgando ese karma duro, sirve para que esos yoes causa, pues vayan sacando la cabeza, ¿sí? Bien, entonces, pues allí vemos en la historia del Maestro Jesús cómo éste, pues tiene su muerte de cruz y va 3 días al infierno. Recordemos que esa muerte de cruz, o lo vamos a estar viendo ya próximamente en la conferencia 24, pues habla de una práctica de suprasexo. Allí nosotros vemos a un iniciado muriendo en la práctica de suprasexo. ¿Sí? Porque pues en la práctica del suprasexo, y lo vamos a aprender en esa conferencia, se crean los cuerpos existenciales del ser, pero también se destruye. Se destruyen a esos defectos psicológicos. Entonces es una práctica que este maestro va a llevar mucho a cabo en ese proceso de la segunda montaña, ¿no? A través de esa energía sexual, eliminando esos defectos, específicamente pues esos yoes causa, ¿sí? Bien, ya pues aquí, esos 3 días, como les decía, que duró el Cristo en el infierno, pues están relacionados con eso, con la muerte de los yoes causa y la creación de estos últimos 3 cuerpos. Entonces, el primer día se culmina con lo que es la creación de ese cuerpo de la voluntad de oro, ¿sí? Ese cuerpo causal de oro. En el segundo día, entonces se va a culminar con lo que es la creación del cuerpo búdico de oro, y en el tercer día se va a culminar con lo que es la creación del cuerpo átmico de oro, mientras pues se van eliminando lo que son esos yoes causa. Luego de que se culmina con lo que es la creación de ese cuerpo átmico de oro, pues entonces ahí se da lo que es la resurrección. Ya en ese momento se han eliminado los yoes causa, ya este maestro tiene un 99% de conciencia ya libre y despierta. Se puede decir que este maestro pues ya ha despertado, ¿no? Se ha levantado de entre los muertos, y los muertos son esos defectos psicológicos que pues él ha eliminado
que ha erradicado de su psicología. Entonces ya cuando se eliminan los yoes, entonces que viene esa resurrección, viene también pues la inmortalidad. Ahí mismo se acaba lo que es el dolor, se acaba lo que es pues el sufrimiento, ¿sí? Ya, pues este maestro inmortal con ese 99% de conciencia despierta pasa a ese proceso de la tercera montaña. Ya, pues ahí lo veíamos en una conferencia anterior, ¿no? Ahí va a romper lo que es esa mecanicidad, a rescatar ese 1% de conciencia que le falta, que pues está relacionada con esa conciencia universal y tiene que dejar pues a ese discípulo, ¿no? Que se haga cargo de la enseñanza mundial para poder pues unirse, ¿no? Con lo que viene siendo el absoluto. Bien, entonces ya con eso pues finalizamos esta conferencia del día de hoy. Aquí pues los dejo con esta frase que dice, no sería posible la disolución de las causas del ego en tanto el Cristo íntimo no haya nacido en nosotros. Cuando hablamos pues de esos yoes causa, estamos hablando de unos yoes, es más, ustedes van a ver que pues en esa novena esfera se está a 24.576 leyes, ¿no? Imagínense pues el voltaje que tienen esos yoes. Entonces solamente esa fuerza crística poderosa pues podría eliminar a esos yoes, a esos defectos psicológicos, ¿sí? Entonces ahí es donde vemos cómo efectivamente el Cristo pues viene a salvar el mundo, pero a salvar nuestro mundo interior. ¿Mm? A salvarnos de todo aquello que habita en nuestro interior, de toda esa perversidad y a sacar esas raíces para que pues no vuelva a proliferar ese ego en nosotros. Trabajo que obviamente pues si no nace el Cristo no se puede hacer. Y ya pues también hemos aprendido en este curso cómo llegar a ese momento de que el Cristo pues nazca, ¿no? Todo ese proceso de primera montaña que tenemos que hacer. O en primer lugar, ¿no? Ocuparnos de llegar a prender el fuego para comenzar a ascender por esa primera montaña, ¿sí? Bien, vamos a ver si ustedes tienen pues alguna pregunta con respecto a este tema, si les quedó pues alguna duda para pues aclarar. Bien, por aquí continuamos, continuamos saludando compañeros que se conectaron luego. Nos saluda por aquí Tati Infante. Oscar Denis también nos deja sus saludos. Irma Quintero también nos saluda. Orlando Barrios nos deja sus saludos desde Venezuela. Perfecto Vázquez nos reporta sintonía. Vamos a ver por acá si tenemos alguna otra preguntita. Bueno, por aquí Talía nos dice muy buena conferencia, muchísimas gracias por explicación y tiempo brindado. Bueno, gracias a ti Talía y a todos los compañeros que pues han estado con nosotros. Bueno, creo que por aquí pues entonces no tenemos más preguntitas. Con eso pues finalizamos. Ah, por aquí Ariel Peralta nos dice, perdón, la prendida del fuego me perdí esa parte, Jessy, gracias. Ah, bueno. Bueno, Ariel, hablábamos acerca pues de cómo nosotros iniciamos, ¿no? Cuando nosotros iniciamos la primera montaña o iniciamos ese proceso de creación. Eso se da pues con la prendida del fuego. Veíamos que pues para prender el fuego tenemos que trabajar con los tres factores para la revolución de la conciencia. De esa manera pues vamos a ir equilibrando nuestros centros, ¿sí? Cuando lleguemos pues a ese punto, pues donde ya pues hemos equilibrado los centros, prendemos el fuego, entonces ahí nos hacemos iniciados de la logia blanca. Y es ahí cuando realmente comenzamos el proceso de regeneración y de creación interior. Antes no.
¿sí? Y eso lo hemos explicado en varias conferencias, porque uno puede estar en el conocimiento, creyéndose uno pues práctico, que va muy avanzado, incluso porque se sabe todas las conferencias o hasta instructores, y cuando uno viene a ver, pues ni siquiera ha aprendido el fuego. Y han pasado años y décadas y no se ha prendido el fuego porque no se han equilibrado los centros, no se ha hecho pues un trabajo con seriedad, ¿sí? Entonces, bueno, eso hay que tomarlo en cuenta y pues eso se explica mejor en conferencias anteriores, ¿no? Por ejemplo, la conferencia 5 de fase B se habla acerca del equilibrio de los centros y la creación de los mercurios. También se habla de la iniciación y las pruebas. También se habla específicamente de lo que es el fuego sagrado, ¿no? Y ahí vemos con más detalles pues todo ese proceso para lograr la iniciación, para lograr prender el fuego, que es a partir de allí cuando pues comenzamos realmente a escalar pues esa primera montaña. Bien, vamos a ver por acá. Bueno, entonces ya no veo que tengamos más preguntitas con respecto a este tema. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y que pasen feliz resto de la noche. Ah, bueno, por aquí surgió una preguntita más, un comentario más. Nos dice Gabriela González Ayala, si los yoes menores causan tanto dolor, no me cabe en la mente los yoes causa, Jessie, lo que harán estragos. Bueno, Gabriela, ¿qué te digo? Es mejor ni pensar en eso. Y pues tenemos que saber también que hay pues un trabajo de preparación que nosotros vamos haciendo, de fortalecimiento, ¿sí? Y pues mira, es bueno pues observar eso, ¿no? Porque si nosotros ahora pues nos encontramos tan grande el trabajo, tan doloroso, ¿sí? Y perdemos incluso pues hasta la revolución, capaz y nos decantamos por el nirvana cuando llegamos a ese punto donde nos van a mostrar pues qué es elegir el camino directo, qué es o qué vamos a tener que pasar, ¿no? Cuando vayamos o si elegimos esa segunda montaña, ¿sí? Entonces, pues hay que saber eso. Todo lo que nos van pues poniendo a nosotros en nuestro camino son situaciones y esos defectos psicológicos que se nos manifiestan, pues nosotros lo podemos vencer. Porque ustedes saben que tenemos ahí a nuestro entrenador psicológico, que lo que busque es eso, ¿no? Que uno desarrolle pues esa fuerza y ese poder. Y este no nos va a poner a nosotros gimnasios que no podamos pasar, ¿sí? Entonces, sí, todas las situaciones que se nos pasan, los yoes que nos van soltando y que se nos van manifestando, nosotros podemos con ellos. Entonces, hay eso, hay que enfrentarlos con las herramientas que nosotros tenemos. Entonces, cuando llegue ese momento, el Cristo también va a poder con esos yoes, con esos defectos psicológicos, con esos yoes causa, ¿sí? Y pues eso, ¿no? Eso mismo, ese mismo planteamiento se hace una persona que llega a esas instancias de elegir el camino. Dice, Dios mío, pero hasta aquí esto ha sido tan difícil y tan duro. ¿Y cómo es que esto ni siquiera pues es la mitad de lo que voy a tener que pasar en esa segunda montaña? Entonces dice, ay no, mejor me voy por aquí. Entonces, bueno, sí hay que pues ir observando, ¿no? También pues esos detallitos, ¿sí? Para evitar que ese miedo nos paralice y nos lleve pues a tomar esos caminos que nos desvían, ¿no? De ese objetivo que queremos alcanzar. Por aquí nos dice Eustaquio. Al escuchar es fácil caer en la ilusión que sería un defecto más, pero es necesario saber el proceso de cristificación. Muy agradecido. Sí, claro, claro, es bueno conocer de estos procesos, claro que sí, porque pues ya uno tiene, pues, a ver, sí, vamos a decir que es un concepto, ¿no? Porque ustedes lo están escuchando de mí, efectivamente, pues es un concepto. Y nos va a tocar ir experimentando esas cosas a medida que vayamos avanzando en el trabajo interior, pero ya no nos toma a nosotros por desprevenidos, ¿no? Que estas cosas van a venir.
Ahí vemos la conferencia 37, donde hablamos del difícil camino y el trabajo crístico, ¿sí? E igual, allí vemos todos los obstáculos, vicisitudes, dificultades que se tiene que pasar para llegar a ese punto donde se va a lograr esa cristificación y luego, ¿no? Cuando se pasa pues a esa segunda montaña. Entonces nos sirve para eso, para que no nos tome de sorpresa, para que sepamos que sí, que el camino es así, que a todos nos va a ir así, ¿no? A todos los que querramos lograr lo que es la cristificación, pero que se puede lograr efectivamente, porque hay muchos seres cristificados, ¿sí? Entonces, pues más que darnos miedo, pues eso debe darnos motivación, ¿no? Y ya tenemos ahí las pistas de las cosas que tenemos que pasar y cómo trascenderlas, ¿sí? Para que no nos cojan de sorpresa. Guerra avisada no mata soldado. Pedro Arnulfo nos dice, muchas gracias por la enseñanza, excelente conferencia. Bueno, gracias Pedro por habernos acompañado. Eustaquio Gómez nos dice, con los yoes causas siempre siento que voy a estar en prueba, así pienso. Bueno, Eustaquio, no con los yoes causa. O sea, este camino es probatorio desde el inicio. Es más, ustedes ven cómo pues aquellas cosas que para nosotros anteriormente eran como que muy normales, son pruebas ahora mismo, ¿no? Ahí tenemos las pruebas de los detalles. Anteriormente, pues usted iba en la calle y veía 5 pesos y se tomaba esos 5 pesos y bueno, claro, se lo iban anotando por ahí, ¿sí? Pero en este camino eso pasa a ser una prueba de codicia, ¿no? Una prueba de un detalle de esos yoes ladrones que uno tiene. Hasta un gesto que uno le haga a una persona, una palabra que uno diga, ¿no? Ya esas son pruebitas. Y lastimosamente esas pruebas, porque las damos por sentado, porque pues no sabemos o no comprendemos o no queremos comprender que son pruebas, pues constantemente las estamos perdiendo. Y pues es lo que más nos hace fallar, ¿no? Y retrasar lo que es el equilibrio de nuestros centros. Entonces sí, este camino es probatorio. Las pruebas son necesarias porque primero nos templan, ¿sí? Allí con esas pruebas pues nos podemos ver nosotros, nos hacen ver en qué estamos fallando, qué es lo que tenemos que mejorar. ¿Mm? A veces pues uno cree que va muy bien con algo y vienen y le ponen la pruebita y ahí se la come, ahí la pierde. Entonces sabe uno que tiene que trabajar más, ¿no? Por eso, por lo cual pues uno cayó o no pasó pues esa prueba, ¿sí? Y eso es de instante en instante. Tenemos las pruebas de los detalles, tenemos las pruebas de los elementos que se van a ir sucediendo una tras otra, de tierra, de agua, de fuego, de aire. Tenemos las pruebas de los guardianes de los umbrales, que ya también pues fue un tema que vimos en esta fase B, hace unas conferencias anteriores. Entonces, efectivamente, sí. Esto es un camino probatorio, de inicio hasta el final. Eh, entonces no es solamente cuando vayamos a eliminar los yoes causa, ¿no? Que vamos a estar sometidos a prueba, desde ya. Y hay que pasarlas para poder lograr ganarse, ¿no? La iniciación, prender el fuego. ¿M? Bueno, entonces, a ver. Ahora sí, creo que pues no hay más comentarios. Muchas gracias a todos ustedes y que pasen feliz resto de la noche.